Pará. En ese camino encontramos gente especial. ¿Cómo? Porque fue dramático. Fue dramático. Estamos hablando, lo que seguramente vas a preguntar, es de una de las grandes confesiones que llevaron a, por así decirlo, llenar de pruebas o armar todo el andamiaje La probatorio. confesión, ¿o Sí, no? es una Estamos más por hablar importante. de la confesión. ¿Tenemos alguna imagen de esto, Flor, o no? ¿Una dirección tenemos? La confesión. Ahí está. ¿Qué es este lugar? Bueno, yo te voy a contar una pequeña historia que da cuenta de cómo las cosas que suceden detrás, ¿no? Detrás de algunas decisiones. Por algún lugar de la provincia de Buenos Aires, cerca de Lobos, eso es muy cerca de la laguna de Lobos. Obviamente no podemos poner la dirección exacta porque es una casa de cuidado. Florencia conoce el tema muy de cerca. ¿Qué pasó ahí? Pero en uno de esos lugares, una noche, estaba el contador de los Kirchner, Manzanares. ¿Y por qué llegó ahí? Bueno, unos días antes, Manzanares, que era, como te digo, contador de los Kirchner, manda un mensaje a un inquilino de la familia Kirchner. Estaba siendo investigado él en la causa de Otesur Los Sauces. Sí. Y manda un mensaje a un inquilino de Kirchner y le dice: la plata del alquiler no la deposites en esta cuenta porque la embargaron. La habían embargado a Cristina. Depositar en esta otra. Sí. Cosa que el inquilino hace, ¿no? Uno de los tantos inquilinos de las decenas de propiedades de los Kirchner, ¿no? Entonces el juez Bonadío en ese momento interpreta que esa pequeña maniobra era una forma de interceder o de evitar los efectos de la justicia, que quería embargar para cobrarse, o por lo menos para dejarlo en garantía, y Manzanares les estaba propiciando un camino alternativo. Moraleja, lo mete preso. Lo mete preso al contador. Al contador. En la causa Otesur Los Sauces. Poco tiempo después, en esa detención, empieza a tener conocidos de celda. Uno de ellos, un ministro muy empinado del kirchnerismo. Estamos hablando allá en Marcos Paz, donde va detenido. O sea, el contador, ¿puedo adivinar? Si vos me decís cerca, lejos. El contador en Marcos Paz, estamos hablando de Manzanares. Un ministro muy empinado puede ser Julio De Vido. Julio De Vido. Empiezan a ser compañeros de celda, ¿no? Allá en Marcos Paz. En esas charlas, en medio de esas charlas, un tiempo después, sucede el caso Cuaderno, donde Manzanares no estaba implicado directamente, pero sí muchos de sus clientes, especialmente los Kirchner. Sí. Y Muñoz. En esas charlas, en prisión, Manzanares se convence de que estaba casi tirado en Marcos Paz. Sus ex clientes o sus ex jefes, los que Kirchner, lo habían abandonado. No le llevaban ni un sándwich de milanesa al pobre hombre, y decide hablar. Pero solamente fue así, o también, porque ustedes dirán, hay momentos en que hay personas que parecen haber apagado su conciencia moral. No, hay un tema. ¿Qué jugó en su cabeza? Claro, hay un tema que tiene que ver con que él era un profesional muy respetado, o por lo menos muy conocido y respetado en Santa Cruz, y empieza, digamos, a sentir como una presión muy grande respecto de, básicamente, yo te diría que es uno de los pocos arrepentidos de verdad. Claro, empieza a sentir vergüenza. Exactamente. Vieron que a veces uno no solo él, sino piensa su familia. Que hay personas que no tienen vergüenza. Así es. A mí me dijo alguien, primero me dijeron que hoy por hoy Manzanares tiene mucho miedo. Mucho miedo. Hoy por hoy, ahora, a esta hora, son 7:30 de la tarde pasadas. Manzanares tiene mucho miedo porque esta causa que Cristina creyó que podía evitar que llegara a juicio, va a llegar a juicio. Hoy Manzanares tiene mucho miedo. Y en la decisión más dramática, Manzanares pensó en su familia. Así es. No se olviden que él es un hombre muy conocido en una ciudad relativamente chica. Claro. Él trabajaba en Río Gallegos, no es que estaba en Buenos Aires, no, trabajaba en Río Gallegos, con lo cual, digamos, empezó a sentir una presión de su familia y demás. Y eso claramente, como te digo, es uno de los pocos arrepentidos de verdad. Bueno, lo cierto es que se presenta en la causa Cuadernos a contar una enorme cantidad de hechos
cuando digo enorme, estamos hablando de que fueron no menos de 4 o 5 días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vos no te das idea de la cantidad de cosas que hay, están todas reservadas, todos esos dichos, no los podemos conocer al detalle, solamente algunas cosas que en su momento se filtran y demás, pero no podemos conocer. Pero es cierto que es una enorme declaración. Inmediatamente después de la declaración, Manzanares... perdóname, vos decís que aparte del testimonio que está al que accedimos... Hay más, hay mucho más. Sí, hay mucho más que va a ser muy relevante en 2 causas. Perdón, a la gente que nos sigue todos los días, yo el otro día les mostré 2 fragmentos donde habla de la pileta de plata que involucra a los Eskenazi y a Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, que eran los únicos que tenían la llave para ese lugar que tenía una pileta de plata. Lo que está diciendo Diego Cabot es que de ese documento que se lo mostramos acá, hay más. Sí, hay. De hecho, a mí, yo hablé con... Gran parte de los gestores de estos fueron los abogados, ¿no? Roberto Herrera, Mariano Di Giacomo. Roberto Herrera, exacto, sí. Fueron los, por así decirlo, gestores. Lo invitamos al doctor Herrera, no está acá, pero me prometió que va a venir. Que fueron los gestores de esta decisión. Bueno, lo cierto es que lo que él dijo es muy relevante en 2 causas. Sí. Una es todo lo que tiene que ver con Muñoz, aquel secretario privado que tenía 70, 80 millones de dólares en propiedades en Miami. Incluyendo un departamento en el Plaza de Nueva York. ¿Sabes quién era que tenía un dúplex? Uno de los, creo que hay 3 dúplex. ¿Ella? Y uno de ellos era de Muñoz. Claro, pero María Julia también tuvo en algún momento... Claro, tuvo ¿Me dejás hacer una mini pausa? Sí, dale. Hoy se conoció el patrimonio que presentó en la Oficina Anticorrupción Máximo Kirchner. Es de más de 8.000 millones de pesos y se incrementó un 70% con respecto al año pasado. Es mucha plata, pero es poca cuando uno ve lo que tienen que devolverle a la justicia. Te pido una opinión al respecto de esto, Florencia. Sí, a mí me parece que ahí es donde falla un poco la justicia, esto de la disposición del patrimonio de condenados. O sea, Máximo Kirchner no generó ese dinero per se. No es que él tiene una empresa y le fue muy bien y lo puede demostrar. Es herencia de una madre que está condenada por ladrona. O sea, que esos fondos debían ser congelados. Por lo menos hasta descular si efectivamente heredó o le donaron. Bienes que fueron, por eso que es una donación, porque está en vivo. Parte está bajo embargo. Bueno, pero no debería seguir teniendo la disponibilidad ni multiplicarse el patrimonio si él no puede generar per se. Él no generó un peso de eso per se. En un año, no. Entonces, 70% le va muy bien. Por eso. Pero aparte nunca aportó capital, nunca arriesgó a un capital para decir me fue bien. Es plata donada por la familia que está condenada por corrupción. O sea, 1 más 1, 2. A ver, ¿hoy qué día es? 23. 23 de julio. Estamos a 20 días de que tengan que ponerla, ¿no? Que tienen que hacer la vaquita. Sí, que tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo. No, pero esto, ¿no? La justicia. Pero por lo menos están corriendo. Sí, por lo están menos. Corriendo hoy corren 20 días más hasta el día del decomiso. Que ese día se verá, si no juntan la plata, tienen que ir, vamos a imaginar los Pac-Man de la subasta. De la justicia, tienen que ir al registro. Mirá lo que va a pasar. Van al registro de propiedades, al Banco Central de la República Argentina, para que diga qué cuentas tienen. Si tienen X propiedades, las propiedades, lo voy a decir como va, como tendría que pasar, como me lo explicaron, cambian de titularidad. Claro. Lo que está en blanco. Claro, lo otro. Exacto, lo que está en blanco. Por eso volvemos al contador. Así es. Bueno, lo cierto es que el contador, digamos, días de declaración, termina su declaración. Bonadío, hay que decirlo, tarda mucho en homologarlo. A diferencia de lo que hacía con otros, tardó 30 días en homologar ese testimonio. Creo yo que también había intereses muy variados, entonces fue bastante más cuidadoso. ¿Bonadío ya sabía que estaba enfermo ahí? Sí, sabía. Y de hecho, pocos días después se pide una de las primeras licencias y el expediente creo que, mira, no recuerdo si no queda
un tiempo en manos del hijo que prácticamente, digamos, fue procesal, ¿no? Pero hay una carrera, no sé si sabes algo de cómo vos seguramente sabés más que yo, pero hubo una carrera, por lo que yo pude hablar con personas allegadas a Bonadío, hubo una carrera de Bonadío contra su propio tiempo de vida para dejar la causa en condiciones, para cerrar el expediente, para mandarlo a juicio oral. Sí, él sabía que tenía poco tiempo de vida, por así decirlo. Sabía, era muy consciente y trabajó en función también de apurar los tiempos. De hecho, no te olvides que elevó a juicio en 2019 la causa. Estamos en 2025. Y recién va a empezar. Pero bueno, lo cierto es que inmediatamente después de declarar, Manzanares entra al sistema de testigo protegido. Y ahí empieza, aunque te parezca mentira, un enorme padecimiento. Y acá un poco lo decía Florencia, ¿no? Durante todos estos años, prácticamente todos los imputados pudieron disponer de sus bienes. Muy pocos no pudieron disponer. Y de hecho, seguramente están todos, o sus hijos, o sus testaferros, o quien fuere, ya tienen poco para cobrar. Cuando te digo todos, estoy hablando también de los empresarios. Pero los que, en este caso, digamos, Manzanares le puso el cuerpo de verdad. Lo cierto es que cuando el hombre cae o entra al sistema de testigo protegido, los abogados no lo podían ver. No había manera de encontrarlo. Era un fantasma, claro. Era un fantasma. Y esto que vimos recién, ese descampado por la zona de la Laguna de Lobos, se debe a que una noche ellos dijeron, nosotros lo tenemos que ver, porque no está preso, está como testigo detenido. En la justicia le dijeron, para que tengas idea, o en realidad el Ministerio de Seguridad era en ese momento, no sé si no estabas vos también ahí, dando vuelta por esa zona, pero le dijeron, bueno, te podés ir del país y ¿cómo es? Y cambiar la identidad. Él no quería hacer nada, pues no veía a sus hijos. Lo cierto es que a los abogados los cita una noche a las 9 de la noche, le dicen a las 2 de la mañana tienen que estar en este lado, y era por esa zona. Mira, esto que escuchaste, la intimidad del expediente Cuadernos, lo vamos a ir siguiendo hasta que llegue el juicio. Déjame un cierre para Facundo. Facundo, nos anticipaste todo el panorama del peronismo en la primera parte del programa a las 6:30. Escuchaste un poco este planteo. ¿Cómo sigue la pelea dentro del gobierno? La pelea dentro del gobierno, ahora lo que hay es una división entre Karina Milei y todo el armado territorial. Santiago Caputo enfocado en la gestión. Están tratando un poco de bajar los decibeles de esta pelea. Esta pelea todavía no está cerrada. Y lo que se interpreta en el entorno de Caputo es que Karina Milei salió no solamente a sostener una idea, sino también a bancar a Sebastián Pareja, a Martín Menem y Lule Menem, que estuvieron trabajando mucho en el armado de las listas, porque hubo muchos cuestionamientos a los integrantes de las listas por los pasados que tuvieron. Por eso dentro de los tweets, del tweet que envió Karina Milei, está el concepto de tabula rasa, porque los cuestionamientos son a el pasado de muchos de los integrantes de esas listas. La senadora Florencia Arieto acaba de decirnos que está segura de que van a ganar en la provincia. Dame el tono de la campaña, Florencia. Arrancá la campaña acá. Sí, eso. Para arrancar la campaña acá. Nada, mirala a la cámara, arrancá la campaña. Es kirchnerismo libertad. Yo soy nacida en el conurbano, vivo en el conurbano, soy nacida en el interior de la provincia. Hablaban del campo. Nosotros, o sea, a ver, en el campo vos estás con la escopeta esperando que te vengan a afanar. Y no hay manera de que la patrulla rural llegue en tiempo y forma, no porque no quieran venir, sino porque se quedaron en la cuneta, porque los caminos rurales son un barrial gigante, porque no vienen a arreglar los caminos, porque no pueden salir los camiones, porque, por ejemplo, en Ramal... ¿Vos saliste con la escopeta literal como yo no, mi papá sí casi lo matan, y si no salía el escopetazo, lo mataban a él. Me llama mi mamá, que tiene 73 años, mi papá tenía 73 ahí, los dos, con mi hermano, que tenía 35, que es el que estaba ahí. Todo un desastre, los chorros supuestamente se fueron al medio del campo, no sabíamos si lo teníamos adentro o no, todo la ley de la selva. Y está sobre la ruta 9 el campo de mi familia, en Ramallo. No es que está en el fondo, imagínate lo de los fondos. Entonces vos me decís, te vas a Varela. Y en Varela 2 chiquitos salieron a caminar y terminaron asesinados abajo de un puente. Sí, y el intendente paga abogado para decir que fueron una cuestión de intimidad. Paloma y Eliano, no me acuerdo el nenito cómo se llamaba. Entonces, y antes habían asesinado a 4 chicas ahí, y después tenés a un chico desaparecido todavía en Varela. Entonces lo que digo es, y la policía, tenés la cúpula de la bonaerense que es corrupta,
corrupta que se encarga de recaudar, poniendo familiares para proveer las botas, los chalecos antibala, la ropa de la policía, y tenés a la tropa que no llega a fin de mes. Tenemos a Daniel Mochetti, un policía que lo mandaron al medio de una villa de Varela con un estruendo. La escopeta de estruendo es la que hace ruido. Claro. Tiró un estruendo porque estaba toda la villa que se le venía encima y terminó preso. Entonces, ¿es kirchnerismo, libertad? ¿Es la esclavitud del siglo XXI? ¿O empezar a pensar tu vida con progreso, con la gente del conurbano viviendo mejor, con asfalto, cloaca, con las escuelas que estén bien, con los pibes quedándose en su casa y pudiendo progresar, con más empresas en Varela y no una con 70 empleados tratando de sobrevivir porque tienen la mafia sindical en la puerta? Es kirchnerismo, libertad, no hay otra. Y nosotros, soldados del presidente, no hay libre pensadores acá. Por lo menos hasta después de la batalla de la provincia de Buenos Aires, que la ganemos. Re peronista eso. Somos soldados de Milei. Muchas gracias, senadora Florencia Arieta. Muchas gracias por el Prometo espacio. que